Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como veis hoy una delicia de pizza con 4 sabores diferentes y muy fácil de hacer. Es la tercera masa que hago, la tercera parte y espero que os guste. Vamos a ello. Mirad, estos son los ingredientes de la pizza, ¿vale? Después, claro, aparte de esto, ya sabéis, la salsa de tomate, el queso rallado, lo que le queráis poner encima. Pero esta es la masa, la base, ¿vale? Muy fácil. Harina, agua tibia, aceite. Aquí tenemos levadura de esta fresca, tomillo, romero y sal. Ya está, eso es todo. Vamos a comenzar. Cogemos un bol grande porque después esta masa va a leudar, ¿vale? Vamos a poner aquí la harina. Esta es harina de trigo normal. Si encontráis una 4.0, vale. Hacemos un huequito ahí. Vamos a poner la sal. Vamos a poner las especias. Acordaros, hacedlo porque os va a encantar, ¿vale? No sé si habéis hecho las anteriores pizzas que os dejé, pero está con esto, con el romero y el tomillo, le da un sabor exquisito a esas masas. Vamos a desgranar aquí la levadura. Con las manos limpias. Lo primero, quitaros los anillos. Vamos a desmenuzar la levadura. Aquí vamos a agregar el aceite. Os parecerá poco, pero es que esta masa luego se maneja. En vez de trabajarla con harina, la trabajamos con aceite. Aunque sea poco el aceite ahora, luego se compensa, ¿vale? Y por último, el agua tibia. Ya está, eso es todo. Vamos a poner un paño aquí y vamos a trabajarla. Es un tipo como la masa líquida esta de pizza, pero en este caso es un pelín más espesa. Vale. Una vez que hemos cogido ya toda la harina de abajo, como veis, vamos a empezar a golpearla, ¿vale? Mira cómo ha quedado la masa, elástica y más suave. Ahora ponemos aceite en nuestras manos y vamos a ir despegando la masa. Ahí ya la tenemos despegada. Ponemos un poquito de aceite. ¿Veis cómo la trabajamos todo con aceite? Por eso os decía al principio que no hace falta más que la cucharita y media que le hemos echado. Mira qué suavidad de masa, mirad. La tapamos y a leudar. Vale, mirad. Aquí tenemos la masa. Mirad cómo ha leudado. Vamos a traer una bandeja de horno. O si la queréis hacer en pizzeras, pues lo mismo. Vamos a pintar con un poquito de aceite. Sobre todo los bordes para que no se nos pegue. Nos ponemos también un poquito de aceite en las manos, limpias, como os dije, y así ya podemos trabajar la masa. Ya sabéis, si se os resiste un poquito, que vuelve así, es porque le falta leudado. Lo dejamos unos minutos y seguimos. Vamos a hacer con la yema de los dedos, ¿vale? Esto. Mirad, para la salsa vamos a necesitar tomate triturado, ¿vale? Aquí tenemos sal, pimienta, orégano y albahaca. Y un poquito de lo que siempre tengo conmigo, ya sabéis, ajo y perejil con aceite, ¿vale? Estos son todos los ingredientes. Vamos a ponerle la sal, la pimienta, esto a vuestro gusto, ¿vale? El orégano, la albahaca y el ajito perejil y aceite. Y ya tenemos aquí la salsa de tomate. Podéis ponerle la que vosotros queráis. Si la queréis cocer, ¿vale? La podéis cocinar, pero así crudo está muy rico. Si queréis hacerlo con tomate fresco, también. Eso, como digo siempre, a vuestro gusto. Vamos a ponerle unas cucharadas de la salsa. Si la podéis calentar, mejor, ¿vale? Así ayudará a que la pizza leude más rápido. Huele de maravilla con el orégano. Y si tenéis fresco, mucho mejor. Esto también lo podéis poner al horno así y hacer las prepizzas, que después la podéis congelar
y tenerlas en el momento para hacer una pizza. Lo ponéis así con un poquito de tomate al horno, unos 5 minutos, a horno bien fuerte. Vale, volvemos a dejar leudar. Ya hemos puesto el horno a precalentar a potencia de 220, 250 y vamos a ir rellenando nuestra pizza. Vamos a ponerle otro poquito más de salsa. Esto es a vuestro gusto, ¿vale? Le podéis poner más, menos, ya como vosotros queráis. Como siempre os digo, cuando hago yo pizza la hago de muchos sabores. La partimos en 4. El queso rallado de vuestra preferencia, unas rodajas de tomate, aros de cebolla, espolvoreamos con ajo y perejil, en este caso aceite no, vale, espolvoreamos con orégano y terminamos con unas anchoas. Aceituna, este sería el primero. Vamos con el siguiente. Mirad cómo está leudando. Aquí tengo unas setas shiitake, vamos a ponerlas. El queso que más os guste y unos tomatitos cherry. Vamos con la tercera. Esto pinta. Esto le vamos a poner queso. Aquí tengo chorizo ibérico. Y vamos a terminar con unas aceitunas. El último lo vamos a hacer de 3 quesos. Ponemos el queso rallado para fundir. Aquí tenemos una mozzarella. La vamos a cortar, ir abriendo así. Esto está exquisito. Y vamos a terminar con un queso azul. Ese el que vosotros queráis, ¿vale? Vamos pellizcando y poniéndole. Y unas anchoas. El horno caliente, bien fuerte, 10-12 minutos, ¿vale? Así que vamos al horno y a disfrutarlo. Y ahí la tenemos. Mirad eso. Delicioso. Esto ya a vuestro gusto. Si os gusta más blanco el queso, más doradito, mirad eso. Lo único que nos queda es bañar la shiitake con la salsa takoyaki. Os encantará. Espero os haya gustado. Acordaros de esos likes, suscribiros al canal, dadle a la campanita y así YouTube os avisará cada vez que suba un vídeo. Y nos vemos muy pronto la próxima semana con algo dulce y delicado. Adiós.